ese paso, digamos, dentro de la consolidación de la paz. A mí me parece que eso es una posición equivocada. Independientemente de que los delitos sean o no dispuestos por las autoridades al mando de las fuerzas regulares del Estado, lo que se debe es reconocer que efectivamente se cometieron. No podemos negar la realidad, por ejemplo, de los falsos positivos, o no podemos negar la realidad de algunas violaciones a los derechos humanos. Lo que tenemos es que aceptar que se cometieron y que por lo tanto también deben ser objeto de la amnistía o del indulto, si es la medida que se considera más adecuada. Y a los guerrilleros, pues también hay que concederles amnistía, nos toca. Es decir, no hay en este momento creo que no hay una salida distinta. Si no amnistiamos a los autores de violaciones de derechos humanos, a violaciones de crímenes relacionados con el conflicto armado, no vamos a lograr establecer condiciones para una justicia transicional. Lo que pasa es que tenemos que regular esa amnistía y, entre otras cosas, considerarla que es una medida excepcional, que es una medida temporal y que tiene necesidad de medidas adicionales de establecimiento de la verdad y de reparación de los derechos de las víctimas. I'm going to disagree with President Uribe about the role of geography. You know, think about the United States. In the 19th century, what was the United States? It was this enormous country with mountains, desert, vast areas. What did they do? They created infrastructure, roads, railways, order, a state, a police, a legal system. They enforced the laws. This was a problem which was considerably more complicated than any problem a Colombian government had to solve. Have you been on the road between Bogota and Medellin? When you get to Guaduas, they took the mule track and put some tarmac on it. You know, when it rains, the mountain collapses and the road is closed for a week. The most important road in the country. So it's because the state can't provide basic public goods like infrastructure. This is the problem. It's not the geography. So many countries in the world solve much tougher geographical problems. I think about the Cold War. You know, I'm sure the Cold War played an important role in encouraging the guerrilla and the violence in Colombia. But, you know, my feeling is that there's always grievances or potential grievances in society that can become mobilized or can create violence. That if you want to have peace, you have to have a political system which is somehow inclusive enough that people feel it's legitimate, that they can be heard, that people can negotiate, that they can discuss, they can, you know, but you need a state that is strong enough to push people's energies into these legal channels, because otherwise there's always the potential for violence. I mean, there's a beautiful book by a Colombian scholar, Adolfo Atehortua, about the history of violence in Trujillo, in Valle. And that's a fascinating book, because he goes right the way back to the 20s, and he shows, when does the killing start? The killing starts at a cockfight, as a matter of fact. You know, in the days of the liberals and conservatives. And then the liberals and conservatives kill, and then the violencia comes, and then there's bandits, and then the guerrilla comes, and then the autodefensas come, and the whole thing turns over. The nature of violence changes over time, but the fundamental fact is just the absence of authority in the place. And I think that's true, you know, with respect to the Cold War. That the Cold War created a particular type of organization and violence and a particular type of ideological commitment to armed struggle. But the Cold War comes and goes, and new commitments and ideologies come, and what the problem is this vacuum in which one can mobilize, one can arm, one can control, one can raise funds, one can do all sorts of things. And I don't think the Cold War, yes, it was a unique process that unleashed a particular type of violence, but I think there'll be other processes and other ways of mobilizing grievances. So I'm not saying that wasn't important, but I don't think you can say Colombia's problems are due to this particular historical epoch, and once we've solved that problem, everything is going to be fine. I think it's much more fundamental about the way things are organized, and that the Cold War can come and go, and other things can replace it. We're going to go to this part of the auditorium, and we're going to start then by Professor Mejia, starting with his comments. So please, any question this side?
So, okay. I'd like to hear Professor Robinson's comments and perhaps Professor Mejia's comments about a more fundamental transformation of Colombian society and the role of academia in helping building that. I see you have a very interesting research area in your group, Professor Mejia, but I think that's focused mainly on dealing with current problems, so I would like you to tell us whether you have other research areas that seek this long-term vision, and if you can comment about that, that's all. Any more comments this side? Any more comments this side? So we'll go back, okay. Thank you very much. My name is Diego Bustamante from Columbia University. I just wanted to ask the Minister and Iván González about the challenges that the coordination with the judiciary implies when it comes to recovering these rural areas. And as you mentioned, there are other coordinations that are part of the cooperation with other ministries. The judiciary as a basic way of recovering that control and that institutional way of dealing with social conflict in the areas would help a lot in replacing the type of territorial control that these illegal armed groups have tried to co-opt in these regions. So if the judiciary is always responding in a reactive way to the challenges of justice and low budget constraints and these types of things, how could we actually shift the purpose of justice to combat things like illegal mining, counter narcotics, war against combating militias, for instance, and these kinds of things. And here inside, if we have another person here, if not, we're going to close 4 questions now. And then we start with Andrés, and then for the rest of the panel to have their last opinions. Esta pregunta que usted me hizo es bastante amplia. Yo creo que el papel de la academia en el debate público es fundamental. En Colombia no estamos en la posición de Estados Unidos, en donde tenemos 200 universidades de primer nivel haciendo investigación. En Colombia desafortunadamente son muy pocas. Y nosotros siempre enfrentamos una disyuntiva, y es básicamente que lo que decimos a veces no les gusta a un lado o a veces no les gusta a otro. En mi caso personal, yo he dicho cosas que detesta la izquierda y he dicho cosas que detesta la derecha. Yo creo que uno no debe escribir papers para amigos. Con el ministro hemos tenido discusiones, pero siempre han sido discusiones respetuosas, que siempre y cuando estén basadas en la evidencia y nosotros no sean más críticas ideológicas a las políticas públicas, yo creo que siempre va a haber espacio. Con este gobierno ha sido mucho más el espacio para discutir temas difíciles, en donde a veces hay cosas que están funcionando muy bien y lo decimos con toda sinceridad, y a veces hay cosas que no están funcionando, también lo tenemos que decir. No tenemos que escribir papers para ser amigos, para conseguir contratos ni con el sector público, ni con el privado, ni con las ONGs, ni con la izquierda, ni con la derecha. Yo creo que ese es el papel nuestro. Nos ganamos muchos enemigos en el proceso. Yo estoy lleno de enemigos por un lado y por el otro, pero ¿qué hacemos? Hay que hacerle y hay que escribir cosas que sean rigurosas, que estén basadas en estudios serios. Y ese es el papel de la academia. El día que uno está del otro lado, toca ponerse una camiseta y trabajar por el país desde otro lado, desde el sector privado, desde el gobierno, lo que sea. Pero por ahora el papel nuestro es ser rigurosos en la investigación, y cualquier recomendación que hagamos sea basada en la evidencia. I didn't know the answer to that question. I mean, I think that the role of academics is to try to, what's the expression? Speak truth to power, isn't it? The academics don't have to get elected or do anything like that, and so we should try to say how it is, and try to just to the best we can identify what we think the real problems are. But coming up with a solution, that's a political thing, and you have to obey political constraints and satisfy political constraints. It seems to me, like for example, negotiating with the guerrilla, one of the biggest political constraints is, what the Colombian people will put up with. I don't think the guerrilla are very popular
in Colombia anymore. So what will the median voter, and any agreement that has to be forged has to satisfy the Colombian people, you know. So you know, maybe the guerrilla want agrarian reform and the government is willing to give agrarian reform, but will people put up with it? You know, what will they put up with impunity? Will they put up with Ivan Marquez running for president next year or whatever it is? You know, I mean, they may want that, but will the Colombians put up with it? So this is a political constraint that the negotiators have to satisfy, but that's not something academics, I don't think academics can really get involved in that discussion in a fruitful way. They can study analogous processes of state construction or peace or consolidation and, you know, try to come up with ideas, but I think it's the politicians, it's the representatives of the Colombian people in some sense that ultimately have to figure out what's feasible. I mean, I do think there's a lot of interesting things to be done in terms of studying previous instances of these negotiations and the form they took and what the consequences of different policies would be for agricultural productivity or for peace or for whatever it is, and also just trying to think through historically what the Colombian state has been capable of delivering and what it has not been capable of delivering, and trying to learn some lessons for what a credible agreement might look like, you know, given anticipating, you know, the weaknesses of the state or the strengths of the state in some dimensions and other dimensions. And so I think the role of academics is that's the role of academics, but I think ultimately, you know, it's politicians that have to do the hard work. We're going to reverse the order, Ivan, and then we're going to leave the minister to say it. Bueno, el problema yo creo que pasa en relación con la coordinación y el fortalecimiento de la autoridad judicial. Pasa por una concepción inicial que tenemos que abandonar en Colombia. En Colombia hay una noción de que todo lo centralizado funciona. Y lo que hemos descubierto es que lo centralizado no funciona. Miren ustedes un problema que tenemos grave. De los 23.000 empleados que tiene la Fiscalía General de la Nación, más de la mitad tienen sede en Bogotá. Y solamente cerca de 9.000 personas están, incluyendo funcionarios administrativos, están atendiendo los casos de justicia penal en todo el resto de la nación. Eso nos lleva obviamente a que no tenemos condiciones efectivas para prestar el servicio de justicia penal. Pero adicionalmente, en el área de justicia civil, en el lado de justicia laboral, hay una concepción también centralista y el Consejo de la Judicatura organiza el funcionamiento de los juzgados y las agencias judiciales en función de la cantidad de procesos o en la cantidad de, digamos, negocios que tienen que atender. De tal manera que suprime cuando no hay conflictos que resolver, suprime juzgados. Si encontramos en una región que es escasa o es poca, es baja la cantidad de conflictos civiles, se suprime el juzgado y los asuntos se asignan a otro juzgado que tiene características regionales. Con lo cual vamos a dejar sin resolver los problemas, a congestionar ese mismo juzgado y vamos a tener que, digamos, de alguna manera se está empujando a la sociedad a buscar soluciones a sus conflictos por vías distintas de las judiciales. De tal manera que rompiendo ese concepto, digamos, de centralidad en la administración de justicia, creo que vamos a poder lograr de alguna manera llevar la administración de justicia a las regiones, no solamente en materia penal, sino también en materia de resolución de los conflictos civiles. Pero claro, hay otros elementos importantes, que son los elementos de la recuperación de la confianza de la sociedad en las autoridades judiciales y en las autoridades estatales en general. Si ustedes me fuerzan un poquito la memoria, yo me acuerdo que cuando yo salía a ejercer mi profesión, yo era el juez del pueblo y me podría sentar en medio de la plaza con el alcalde y con el médico, que éramos, digamos, las tres autoridades visibles de la región, y allí todas las personas respetaban a alcalde, juez y médico. Hoy en día los jueces se esconden. En el pueblo ya no tienen esa misma confianza y esa misma seguridad que le daba el respaldo de la comunidad. Entonces hoy en día tenemos que recuperar la confianza de las personas en la autoridad civil
y proveer la necesaria seguridad a los jueces para que puedan actuar en la resolución de los conflictos. Y tiene que ver también con las concepciones particulares de las altas cortes en Colombia. Las altas cortes, paradójicamente, están constituidas por personas que provienen de las regiones, pero son personas que parece que les borraran el cassette de lo que ocurre en el sitio en donde se criaron y volvieran a pensar solamente en el problema desde la perspectiva de lo que sucede en Bogotá. De tal manera que hay una serie de exigencias, digamos, que terminan siendo absurdas para las personas de las regiones, que no se pueden cumplir y que no se pueden solucionar. Un caso, por ejemplo, hay una gran parte de la titularización de las tierras en Colombia que no tiene los registros oficiales, porque la tradición es completamente distinta. Yo creo en su palabra, usted me vende la tierra, yo me posesiono de ella, la exploto, y el título veremos a ver qué pasa. Y eso se ha visto ahora en el tema de la restitución de tierras. Uno de los problemas que tenemos es que quienes van a pedir restitución de sus tierras no tienen títulos para demostrar que estaban explotando las tierras. Desde ese punto de vista, cuando las altas cortes exigen el procedimiento ordinario de titulación, lo que están es convirtiéndose en un factor de, falta de acceso o de dificultades en el acceso a la justicia. De tal manera que hay que, a mi juicio, reestructurar no solamente la redistribución de juzgados, sino también mirarlos con criterios de atención a los problemas que se presentan en las regiones y mantener de alguna manera esa visión territorial de las relaciones sociales y de los conflictos privados. Y en materia de justicia penal, creo que hay que recuperar también la necesidad de que los delitos que se han cometido en las regiones sean investigados en las regiones y no sean investigados en Bogotá. Hoy en día la mayoría de las violaciones de derechos humanos, la mayoría de la corrupción, termino ya con esto, la mayoría de la corrupción es investigado por la Fiscalía y no se tiene en cuenta en la región. Muchas gracias. Tema justicia, que fue la pregunta específica que hizo, un comentario operativo. En el diseño de lo que ha sido la nueva campaña de seguridad, uno de los elementos que se ha considerado como fundamental es incorporar dentro del desarrollo de las acciones militares la presencia de la policía como elemento fundamental, incluso por el tipo de violencia que hoy tenemos, en donde en buena medida cada vez más quienes hacen violencia no están, llamémoslo, armados en fusiles, sino cada vez más mezclados entre la población civil, invisibles, si se quiere, entre la gente. Ese desarrollo del esfuerzo policial es vital, pero a eso le agregamos un elemento más importante aún. Se le pidió a la Fiscalía General de la Nación que nombrara fiscales especializados en cada área según el tipo de delito o de problemática que estuviera cometiendo. Entonces, con esto, ¿qué se garantiza? El Estado de Derecho como un todo, que de alguna manera lo que se esté trabajando en última sea la protección de derechos y en últimas procesos judiciales ordenados. Esto nos está funcionando bien y quiero decirle, mucho del incremento de capturas está asociado precisamente a eso, a que ahora el modelo es que está el fiscal con la policía, con la fuerza militar, de alguna manera todo integrado como un solo esfuerzo. Hacia adelante, en el tema de instituciones en Colombia, si hay un esfuerzo grande que va a tener que hacer el país y que les aseguro será el debate de los próximos años, es el de la justicia. Es el de tener una justicia probablemente más fuerte, más efectiva, que pueda de alguna manera darle solución a los conflictos entre los ciudadanos independientemente de cuáles sean. Y si a eso le adicionamos el reto de que podría, si el proceso de paz avanzara, llegar a ver la discusión de justicia transicional, pues bueno, ese va a ser el debate de los próximos 10 años en Colombia como el siguiente paso de fortalecimiento institucional. Usted hizo una pregunta que a mí me parece valioso y que quiero resaltar y exaltar: la presencia de Daniel, la presencia de Jim Robinson, la presencia de académicos de fondo que estén estudiando los problemas de Colombia. Mire, lo que nos puede ir haciendo un país más de avanzada, diferente,
es que haya tanto estudio profundo, opiniones académicas, afirmaciones, como dijo Daniel, basadas en la observación, en el estudio, en la teoría, que contribuyan a formular políticas públicas y que abran el debate. Quienes ejercemos estas funciones no tenemos la razón por estar sentados acá, todo lo contrario, estamos ante unas responsabilidades muy grandes que requieren ser iluminadas, ilustradas por conocimiento serio, por análisis profundo, que muchas veces abre el debate, pero es que en una democracia el debate es sano, es necesario, es lo que conviene, es lo que nos puede permitir corregir el rumbo, orientarnos mejor e incluso mejorar la calidad de las políticas. Luego, ojalá, tanto como podamos, incrementemos esa presencia académica. No necesitamos un Daniel Mejía en temas de estudios de seguridad, necesitamos 100 o 200 para que haya más estudios, más temas, más trabajos. Y ojalá no tengamos solo un profesor como Jim Robinson que se interese en Colombia. Ojalá este tipo de reuniones y eventos motiven a que varios de los mejores profesores de esta universidad o de otras quieran estudiar Colombia y quieran hacer recomendaciones sobre todos los temas. Yo termino agradeciéndoles de nuevo la invitación, felicitando por organizar este evento que me parece que nos ayuda a tener esta discusión de una manera más profunda, más abierta, y decirles de nuevo que el presidente de Colombia, que Colombia hoy tiene una estrategia integral que pretende resolver el problema de una manera amplia, pero también sabemos que no hay una sola fórmula que resuelva las cosas, ni podemos caer en la ingenuidad de pensar que por avanzar una política entonces los problemas de Colombia van a desaparecer. No, esto va a requerir generaciones, va a requerir esfuerzos, va a requerir trabajar en todos los aspectos. Y a propósito, si la paz no se alcanza en este proceso, ojalá sí sea que se alcance, pero si no se alcanza, igual tenemos que alcanzarla en Colombia y vamos a tener que seguir trabajando todos para construirla efectivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas, gracias a ustedes por su paciencia y volvemos a las 2 de la tarde volvemos con el panel The Path Towards Justice and Reconciliation y después vamos a tener las palabras del rector de la Universidad de los Andes y un concierto de los estudiantes de Berkeley a las 5:30 para que también se queden a esto. Muchas gracias. Muy interesante. No sé, tengo que llamar ahora porque tengo un almuerzo, pero